Buenos días, Dios los bendiga. Vengo de parte del Señor a anunciarle las cosas que van a suceder y las que han sucedido ya, que están en la Escritura, que ya están escritas y ya sucedieron. Como por ejemplo decirles que ya está escrito y está dicho que cuando Él esté a punto de venir, a Él mismo le preguntaron, ¿qué cosas, cuándo serán todas estas cosas? Y el Señor mismo dijo, cuando todas estas cosas acontezcan, antes habrán terremotos en distintos lugares alrededor del mundo entero. Todo eso hace muchos años ya se ha visto. Habrán guerras y rumores de guerra. También hace muchos años están habiendo los rumores de guerras y las guerras continuas, porque el Señor mantiene sus señales para que la gente abra los ojos y logre ver la verdad que está escrita. Entonces, ustedes pueden ver claro que hace muchos años ya están los rumores de Corea contra Japón, Japón contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos y últimamente Rusia contra Estados Unidos. Y guerras hay en países siempre, porque dice, para que se cumpla la palabra, habrá guerras y rumores de guerra, que el amor de los hombres se enfriará. El único amor conocido en el reino de los cielos y en la Biblia, no hay otro amor verdadero, es el amor de Dios, es su Espíritu Santo. Es lo que te mueve para predicar, para anunciar la salvación del reino de los cielos. Y ahí te dice que el amor de los hombres se enfriará. Quiere decir que aún los mismos que dicen seguir a Cristo, que dicen ser cristianos, ya no tendrán ese amor en ellos. Ya no estarán con ese amor amando a Dios sobre todas las cosas. Estarán metidos en sus propios asuntos, en sus propias ideas, en su propia codicia. No sé si se logre percibir esto hoy en día, pero así es. Ya no les importa predicar para que las almas se salven. Todo esto ya se ha apagado. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque se cumple la Escritura. Que eso pasará antes de la venida de Él. Cuando todo esto se aproxime, todas esas cosas se verán. Dice que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y si ustedes investigan en YouTube y en Internet, y buscan, van a encontrar hombres que ya algunos murieron, que se decían llamar Jesucristo hombre en la tierra, pero han morido por sus males. Otro en Brasil, que se dice llamar Inri Cristo, y muchos más que han venido diciendo yo soy el Cristo. Dice, vendrán muchos en mi nombre, y también vendrán falsos apóstoles, profetas, haciendo falsas señales. Ustedes buscan en el internet y van a ver muchas cosas de muchas iglesias y cosas religiosas, porque Dios no es una religión establecida aquí en la tierra, no es un culto establecido aquí en la tierra, un lugar físico. Dios es espíritu y es un solo Dios. Todo lo que está aquí está hecho para hacer división, para engañar a la gente, para sacar provecho y dinero material, el cual a Dios no le importa. Dios le importa tu corazón y tu alma, y que lo ames y que te salves. Eso es lo que a Él le importa. Pero si tú buscas en el internet vas a encontrar muchos falsos, con falsas señales y falsos milagros, alargando brazos y piernas, los cuales en el reino de los cielos no es nada necesario. Todo lo que procede de Dios es algo necesario. Es un verdadero enfermo que están sanando. Es un verdadero perdido que está tomando vida por el Espíritu Santo. Eso hace Dios. No hace señales como crecer brazos o alargar piernas, porque son falsas, son engañosas. Y lo único que hacen, acortan un brazo y estiran el otro. Y es algo físico, aunque fingen presencia del Espíritu Santo. Pero no es así. Son señales tal cual dice la Escritura. Vendrán falsos profetas y falsos apóstoles haciendo falsas señales, que incluso, si fuese posible, van a engañar a los escogidos, a los que están firmes en Dios. Entonces,
decirles que todas esas cosas ya se han cumplido. Hace bastante tiempo ya se han cumplido. Y la profecía para este último tiempo, también decirles, para que entiendan y puedan ver que Dios está ahí, es real y Él está actuando. Y la iglesia no quiere ver que estamos viviendo el último tiempo, antes de la venida de Cristo. Porque su venida ya es pronta, pero antes de eso su iglesia tiene que estar limpia y llena de aceite, lo cual no está. Y en su iglesia me refiero a todos los que dicen y han recibido el Espíritu Santo de Dios, no importa su denominación, no importa de qué lugar o iglesia pertenezcan, todo el que ha tenido una relación con Dios y su Espíritu Santo y hoy se ha enfriado, le ha sido arrebatada por el diablo, está enfermo y lleno de tribulaciones, pertenece a la iglesia de Cristo. Pero como dice, el juicio comienza por la casa, comienza por los hijos. ¿Qué le queda al impío y al pecador, al que nunca ha estado ahí? Si el juicio comienza por los hijos, su misericordia de Dios siempre es grande. También quiero decirles que en el año 2010, el terremoto que hubo aquí en Chile, Él lo anunció. Es parte de los juicios de la casa de Dios. Trajo un profeta, David Owen. Si quieren, búsquenlo, los que conocen de buscar en el internet información. Y van a ver que todo esto es real. Ese profeta llegó un año antes, aquí, a Chile. ¿Y por qué el Señor hace estas cosas? Porque no lo quieren escuchar sus siervos, los que son parte de su iglesia, de su cuerpo, según, no lo quieren escuchar. No les importa escuchar la voz de Dios. No tienen una relación con Dios como para escucharle. No dedican ni siquiera media hora en el día para orarle, lo cual debería ser muchísimo más para alimentar su espíritu. Pero están como muertos, no se dan cuenta. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Porque aún estas palabras el Espíritu Santo me dice que aunque las anden anunciando, aun cuando Él las ande anunciando por medio de sus hijos, muchos no quieren escuchar. Tal cual el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y llaman atadioso la palabra de Dios. No la quieren, porque la misma Escritura dice, no quieren mi palabra. No quieren lo santo. No quieren lo bueno. Es un peso en su corazón. Decirles que ese profeta anunció un año antes, pasó por televisión nacional y también se hizo una congregación con pastores de sus iglesias para anunciar y pasó por cadenas cristianas. Pero por pocos lugares, pues el que es de Dios no le interesa la fama ni el dinero, sino solo hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, con el mismo Espíritu de Cristo. Y él dijo que si la iglesia no se arrepentía, no volvía a sus primeras obras, no se volvía en el aceite de la unción y del Espíritu Santo, en el fuego de Dios, Él los movería. Dentro de un año los movería. Tal cual así fue dicho. Y así pasó. Porque la iglesia no quiere escuchar. No quiere escuchar hasta que todas estas cosas pasen. Y aun cuando pasaron, de nuevo vuelven a pasar los años y vuelven a empeorar. Todos lo escuchan solo un momento en el principio y luego vuelven a pasar los años y se dejan engañar de nuevo, metido en sus propios asuntos, preocupado más de las cosas de la tierra que lo del reino de los cielos. Lo del reino de los cielos es salvar almas. Jesucristo dio su vida y su sangre por salvar almas y limpiar sus pecados para que pudieran entrar. Mas todos andan en sus asuntos como ciegos. Y decirle que lo último que el Señor a mí me mostró, luego de eso, me dijo que vienen más cosas. Y Él me dijo que en este tiempo las anuncie, porque ya ha sido bastante el tiempo de su misericordia. Y que la iglesia no ha mejorado, sino que ha empeorado sus asuntos. Y su falsedad y su falso amor. Primero a Dios y después a las almas perdidas.
Él me dijo claro que viene desastre natural y luego guerra. Todas estas cosas se están ordenando. Hay juicios para el mundo entero. El mundo entero va a sufrir calamidad. Me mostró lugares donde yo veía a la gente que quería huir en barcos y por otros medios. Y yo iba caminando por allí y el Espíritu Santo me dijo, van a querer huir, pero donde vayan van a encontrar calamidad. Donde vayan van a encontrar calamidad. La única salida y esperanza soy yo. Así me decía el Señor. Y yo le creo, porque por ese mundo de calamidad anduve caminando y Él me mostró que me mantuvo protegido. Y aún quedé vivo, porque en esas cosas viene mucha muerte. Y todo esto viene por causa de la iglesia. Estos son juicios para la iglesia. ¿Y de qué manera me demostró eso? Primero, la Escritura dice claro que el juicio va a comenzar por la casa, por los hijos de Dios. Yo no sé si lo hayan leído, porque leen mucho pero no entienden nada, parece hoy en día los hijos de Dios. Y tal cual está escrito también, dice desde el sacerdote, desde los profetas hasta los sacerdotes, hablando de toda la línea de la iglesia. Todos no han querido escuchar. Todos no quieren escuchar a Dios. Y dice que todo eso viene sobre todos ellos. Como les decía, viene desastre natural y luego guerra. Y cosas al mundo entero que se están ordenando. Yo no sé si logran ver en las noticias internacionales o buscar en el internet, en YouTube. No sé cómo saben las situaciones que están en Venezuela, con Rusia, Estados Unidos, sus ejércitos. Y aún más, pues las cosas para este país también tienen cumplimiento. Ustedes saben que hay países que no aman mucho a este país, como Bolivia, por ejemplo. Las motivaciones para hacer fuerte a su ejército es cantar canciones en contra de los chilenos. Yo no lo digo algo como vaya a ser muy alarmante o pase mañana, pero esto es pronto. Esto es pronto, porque ese odio de ellos ya está hace muchos años. Y el Señor bastante ha tenido tiempo para misericordia, pues su señal desde el año 2010 que fue cumplida hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Y el Espíritu Santo me dice que grande ha sido su misericordia, pero su iglesia no ha mejorado, sino que está como dormida y cada vez más apagada y más llena del pecado. Y sus mujeres y sus jóvenes están siendo igual al mundo, en los asuntos del mundo. No hay santidad en ellos, porque el Señor viene por santos. El que no tiene santidad no va a poder ver al Señor. Su iglesia es santa, lo cual no se guarda hoy en día. El Espíritu Santo te guía a toda justicia y verdad. Si tú te vistieras como personas del mundo, como una persona mujer del mundo, con aretes y con cosas y mostrando tu figura y tu cuerpo, el Espíritu Santo te diría y te haría sentir que estás mal, si realmente lo tuvieras en ti. Porque si no tienes el Espíritu Santo, solo hay dos espíritus para formar parte de ti: el Espíritu Santo de Dios o el espíritu del mundo. Si tú no tienes uno, obligadamente estás teniendo el otro. Somos seres hechos a semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Un solo Dios se divide en tres partes. Así nosotros, un solo ser humano se divide en alma, espíritu y cuerpo. Estas son cosas del reino de los cielos. Esto es lo que dijo Jesús. Si les explico cosas terrenales, si no entienden mandamientos terrenales de cómo casarse y cómo comportarse, y no quieren entender, ¿qué más si yo les explicara cosas celestiales? Todo esto viene por el Espíritu Santo. Somos un alma, un espíritu y un cuerpo. El cuerpo va a quedar aquí en la tierra, es terrenal, está hecho de calcio y materiales terrenales y mucho líquido. El alma
Es el ser único que somos. Dios hizo esa alma única. Ese es el que piensa en nosotros. Ese es el que nos hace especiales. Ese es el que te hace a ti pensar de una forma, a mí pensar de otra. Y a cada uno es libre en su alma en Dios. Y al espíritu tú lo eliges. Pero no hay ser humano que pueda estar sin espíritu. Y esa es la elección más grande. O eliges el Espíritu Santo de Dios y te santificas en Él y te gozas en Él y en su palabra, o eliges el espíritu del mundo, y ese espíritu es Satanás, y ese espíritu te engaña en ti mismo. Así están muchos cristianos hoy en día. Tienen ese espíritu, tienen mucha aflicción, tienen mucha duda, porque no viven realmente en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te trae paz. Y su propia palabra te dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis atribulados, por nada estéis aproblemados. Eso es un mandamiento. Más la iglesia no lo puede cumplir, porque no está viviendo en el Espíritu Santo. El otro espíritu te lleva a vivir para ti. Le dice a tu alma: mira tú a seguir tus afanes de tu corazón. Te dice: mira, tú te vistes así, y el otro se va a seducir por ti. Mira, tú vas al gimnasio, cuida tu cuerpo. Porque ese espíritu maligno y engañador te hace afanarte en las cosas de esta tierra, para cuando tú te pierdas, tu alma se vaya al infierno. Por eso la Biblia describe claro: Satanás, el engañador de las almas. De las almas. Somos seres trinitarios. Alma, el ser único que eres tú, el que decide. El espíritu, por quien no somos sustentados, o por Dios o por el diablo. Y el cuerpo, o tenemos comunión con el Espíritu Santo, y lo que procede de ese espíritu son cosas santas, ideas santas, o tenemos comunión con el espíritu del mundo, en el cual se mete en nuestro corazón, se mete en nuestra alma, y él va a dejar ahí dolor, mentira, avaricia, fornicación, adulterio. Y cuidado, que el espíritu del mundo no te hace libre como el de Dios, porque es más fácil que un hijo de Dios vaya y caiga engañado al espíritu del mundo, porque ahí tú tienes libre decisión. Pero es más difícil que alguien del mundo vaya a Dios, porque el espíritu del mundo, cuando te atrapa en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en ver todos esos programas que te transmiten esas mismas ideas a tu corazón, que prácticamente es una forma de entrar a tu corazón, es un medio que él utiliza para entrar a tu corazón, donde también hay fornicación, adulterios, pleitos, y eso lo permitimos que vean hasta los niños. Todo eso queda en su corazón, todo eso queda guardado en su corazón, y ya no hay Espíritu Santo de Dios ahí, ni en los grandes ni en los chicos. Este camino es difícil de encontrar, lo dice la misma Escritura. Es un camino angosto, difícil de caminar. No te puedes apartar ni a derecha ni a izquierda. Tienes que vivir en la perfecta voluntad de Dios. Eso es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es un camino de valientes. Dice: el reino de los cielos sufre arreboles, pero los valientes lo arrebatan. No es fácil abandonar todo lo que tú eres por seguir a Dios, y tener la fe suficiente para creer que Dios te va a sustentar, y tener la fe suficiente para recibir su sanidad, y tener la fe suficiente para ser del Espíritu Santo y no del espíritu del mundo, y creerle a Dios, porque dice que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Hay muchos que se dicen cristianos hoy en día, pero en el momento de la prueba y de la aflicción, en la Biblia misma dice: desde el sacerdote hasta el profeta, o sea, hablando de toda la rama religiosa que maneja su pueblo, dice: todos han engañado, todos están mal, y están con palabras de suavidad a mi pueblo. ¿Qué te dicen en las congregaciones cuando tienes problemas, cuando tienes deuda y estás enfermo? Es una prueba de Dios. Es una prueba de Dios. Paz, paz, amor, palabras de tranquilidad. Pero no es así, porque no están bien, porque no hacen la justicia, porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Esas son cosas que están escritas ahí en la Biblia y son para este tiempo. Es profecía
con palabras de paz, con palabras de tranquilidad, que reciban todo el mal que viene por nuestros pecados, por no estar bien con Dios. Todo ese mal, deudas y todo lo que procede de Satanás son cadenas del mundo en nuestro corazón, que no nos dejan vivir en paz, no nos dejan lograr cumplir la palabra de Dios, que es un mandamiento, por nada estar atribulados, por nada estar aproblemados y por nada estar preocupados. Esas son cadenas de este mundo, son de Satanás. Pero hoy día en la iglesia, para dejarse engañar a las almas, muchos líderes le dicen paz, todo está bien, son solo pruebas, luego de la prueba viene la victoria. Pero no es así, mis amados. Dios no quiere un pueblo enfermo, al contrario, su pueblo es santo. Al contrario, su pueblo es santo, lleno de gracia y de sabiduría. Y por su pueblo son salvadas las almas. Su pueblo es el que sale a la predicación. Su pueblo es el que sale a salvar al perdido. Su pueblo es el que tiene tanto poder en el Espíritu Santo, fe, que es capaz de utilizar la palabra de Dios y es capaz de sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, hablar en lenguas. Dice, todas estas cosas seguirán a mis escogidos. Todas estas cosas seguirán a mis escogidos. Pues ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está mi pueblo?, dice el Espíritu Santo. Están andando en sus propios caminos, están siguiendo otro espíritu. Pero ellos, aunque fueren infieles, yo permanezco fiel, dice. Y por eso estoy anunciando todas estas cosas. Desastre natural viene y luego guerra. Así como anuncié el año 2010 por medio de mi profeta que venía ese juicio, ahora lo vuelvo a anunciar porque es para pronto cumplimiento. Muchos años han pasado de mi misericordia, muchos años ya, y mi iglesia no ha mejorado, mi iglesia ha empeorado. Y mis amados, aún les voy a contar una visión que el Señor me dio para la iglesia, porque esa iglesia de hoy en día está siendo tan engañosa que aún pone en duda a los verdaderos hijos de Dios, porque en su palabra está escrito, y el Señor dijo, el que no es conmigo es en contra de mí, y el que conmigo no recoge lo perdido, lo que está en el mundo, lo desparrama. O sea, en vez de recoger, desparrama lo que Dios quiere recoger. Desparrama a los que están creyendo en Él. Y a eso se están dedicando las religiones hoy en día, viendo qué metodista, qué adventista, qué pentecostal, qué católico, peleando unos a otros. Están desparramando el pueblo y no recogiéndolo como lo hace el Espíritu de Dios. La visión que el Señor me dio para la iglesia, porque yo tenía mucha duda en ese tiempo. El Señor recién me había cambiado con su Espíritu Santo. En un día lo hizo. Yo dejé alcohol, drogas, todo lo que yo tenía. Todas las peleas, pleitos callejeros que andaba trayendo con gente, con armas. Y eso fue aquí. Y el Señor de una forma u otra hizo que llegara Él a mi corazón. Y yo era muy soberbio. A mí me hablaban de Dios y yo me iba. Pero gloria a Dios que el Señor utilizó a mi hermano que no era ni converso. Y por él salió la duda de ver un video del cielo y el infierno. Y de ahí yo era duro de corazón. Y de ahí yo no quise creer en el dolor del infierno, porque yo me entrenaba duro para eso, para soportar dolor. Y era capaz de romper cementos y paredes de cementos, a golpes, a patadas y cabezazos, porque me entrenaba para el dolor y ser fuerte. Así es la vida de calle. En ese tiempo, lo que a mí me llegó, porque yo estaba mal en mi corazón, porque yo no sabía dónde iba a llegar mi vida, porque en todos mis trabajos ganaba mucho y me lo tomaba todo y me drogaba todo con ello y quedaba en nada. Lo único que me llegó que había alguien que llorara con tanta aflicción con nosotros, por nosotros, y la que lo decía lo expresaba tan bien. Yo todo eso lo hice en privado, porque a alguien que es del mundo le da vergüenza. Y yo le clamé a Dios y le dije, Señor Dios, si tú estás ahí y me escuchas, yo te entrego todo lo que soy. Pero yo lo sentí de verdad de adentro.
Yo la verdad que no tenía ni ganas de seguir viviendo, pero lo ocultaba en mi corazón. Yo decía, no voy a llegar a ninguna parte como estoy. Pero le dije, yo te entrego todo lo que soy. Y sin miedo le dije, si quieres mátame ahora si sirve de algo. Al contrario, uno en su ignorancia piensa eso. Pero el Señor al contrario quiere darte vida. Y en eso que estaba yo esperando algo, con duda, pero haciéndolo. Porque eso demuestra la fe, el hacer. Pero de una forma yo lo hice, aunque hubiera duda. Y en eso sentí, descendió un fuego, me puse a llorar, miré todo el mal que yo hacía. Cómo en vez de estar predicando ahora palabra de Dios, yo me iba a tomar, invitar a mis amigos a tomar. Como a otros les decía, no, él no quiere tomar. Pero luego conmigo lo hacían porque agarraba confianza. Por eso dice que el que no es conmigo es en contra de mí. Si tú no estás con Dios y su palabra, sin querer estás invitando a otros a cigarro, a adulterar, a fornicar, a engañar a su esposa. Y estás predicando al diablo sin darte cuenta, porque Él nos engaña. Más Cristo nos mantiene consciente para hacer de Él y predicarle a Él, y predicar la justicia. Todo eso pasó en ese tiempo. Y llegué al nivel que cuando Dios me cambió, fui a la iglesia, quería buscar a mis hermanos, a los que amaban a Dios como Dios me lo había dado, porque cuando Dios te cambia es el primer amor, es lo más hermoso, y eso tiene que permanecer hasta el fin. Yo no sé cómo hay cristianos hoy en día que cuando alguien Dios lo está renovando en el espíritu y le da el primer amor, le dice, no, es que está en su primer amor. ¿Y el otro en qué está entonces? Si ese primer amor no tiene que salir, el que no lo tiene no va a ser salvo. Se los puedo explicar, pero ahora vine a dar la profecía y a contar cómo está la iglesia. Bueno, pero en ese entonces fue tanto que fui a la iglesia y me decepcioné en el espíritu. Seguía yendo, yo seguía comportándome como Dios me lo daba. No me aferré a esa iglesia como que el Señor me mandara ahí, porque yo tenía directo al Señor que me decía que podía estar ahí, pero que no me aferrara ni dijera lo que iban a hacer ahí, porque prácticamente iba a terminar igual que ellos y apagado. Era abrir la puerta de mi corazón y mi casa y decirles bienvenidos, viendo que no están bien. Fue tanto que yo empecé a dudar. Imagínense a alguien lleno del Espíritu Santo. Yo decía, ¿estaré yo mal, Padre? ¿Estaré mal yo, Señor? A lo mejor no es necesario dedicarme tanto a oración, tanto al ayuno, tanto a todas estas cosas. A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor yo me esfuerzo mucho y no es así. Pero hoy en día les digo, para que vean que esta iglesia de hoy en día, en vez de ser de bendición, es capaz de hacer caer a uno de los escogidos. Y por eso dice que en los últimos tiempos serán acortados, porque de no ser así, aún sus escogidos se van a perder, se van a desviar. Eso es para contarles la visión y por qué el Señor me la mostró así. Porque yo tenía esa gran duda en mi corazón, si yo estaba mal. Pero hoy en día lo puedo ver claro que no es así. Que ese camino difícil de encontrar, esa puerta angosta, ese camino difícil de encontrar, era exactamente el que yo había encontrado y que Dios me había hecho ver. Que es algo difícil de seguir. No como se ve hoy en día. No como las iglesias y la religión de hoy en día. Porque incluso en un libro que yo he leído dice, y vendrá una generación, que numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Y hoy en día ustedes pueden ver que hay millones y millones de cristianos, iglesias e instituciones religiosas en el mundo. Oye, si fuera así sería fantástico, tanto hijo de Dios. Pero claro, dice la palabra, vendrá una generación que numerosas serán sus obras, mucho número, pero todas estarán en el error. La visión que Dios me dio por mi confusión ese día fue que me llevó en el espíritu y aparecí en una iglesia que yo conocía, en esa que yo había ido. Y Él me mostró la parte donde ellos estaban haciendo la hora de la reunión. Pero Él no me lo mostró como una exhortación de la palabra, ni nada de eso. Él a mí en esa visión, claro, me demostró un show de gracia, un show que era para entretener a la gente. Y yo en mi corazón, cuando tú tienes a Dios y su Espíritu Santo mora en ti, tú tienes comunicación con Dios. Yo en mi corazón le decía, pero Padre, esto es un show, esto es solo para entretener a la gente. Usted aquí me está mostrando claro, como yo ya lo había percibido cuando fui presencialmente a todos esos lugares. Yo decía, pero Padre,
esto es un show. Y el Espíritu Santo me dio a entender, luego de eso, me hizo entender, me dijo, al último salió la cabeza de ese lugar, el que mandaba. Primero eran los que él mandaba. Y al último salió la cabeza como para dar el término, para dejar como el más importante al último. El Señor, cuando se dio ese orden, Él me hizo entender por medio de su Espíritu Santo. Me dijo, mira, el más grande recibe todo y recibe más. Y luego el más grande se lo divide en partes menores a los que le hacen caso y le obedecen, o a los que le ayudaron a hacer esto. Pero yo vi un show, mis amados. Así simple me lo mostró el Señor. Era un espectáculo. Era un espectáculo. No era algo como una exhortación de la palabra. No me lo demostró como siendo pan del cielo. Era un simple espectáculo. Así me demostró el Señor eso. No voy a decir la iglesia, porque también el Espíritu Santo dijo que me lo mostró así para que yo lo entendiera, con una iglesia que yo conocí y fui. Pero me dijo que esto era para toda la iglesia en ese tiempo, para toda. Y yo estaba ahí parado, terminó ese show, y ahí vi mucha gente de la iglesia que yo conocía, pero yo los saludé un poco y me despedía en paz y amor de Dios. Pero el Espíritu no me permitía que yo me acercara a ellos, porque yo entendía claro que ellos iban a empezarme a hablar de comedias, de películas, de cosas mundanas, las cuales a mí no me convenían. Entonces yo me despedí y le decía Dios los bendiga, pero quería salir de ahí. Y ese lugar estaba lleno de oscuridad. Eso significa la oscuridad espiritual que está viviendo la iglesia en este tiempo. Era un lugar negro, y había una luz que me rodeaba y me permitía ver. Por eso yo veía claro cómo ellos, yo le iba a empezar a hablar, iban a empezar a hablarme de bromas, de chistes mundanos, de comedias, de cosas de política, mas no estaban llenos del verbo y de Cristo, de la palabra de Dios, por lo cual los hijos de Dios somos. Y nuestros ojos no pueden estar para otra cosa. Nuestros ojos son la ventana del cuerpo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es bueno. Si tu ojo se dedica a ver pleito, adulterio, fornicación, ver música con cosas sexuales del mundo, tú te estás llenando de eso. Pero si tu ojo, eres hijo de Dios y se dedica a ver palabra de Dios, la Biblia, oración, y te da el poder del entendimiento por medio de su Espíritu Santo, tu cuerpo pasa a ser santo y bueno. Así te lo explico sencillo por si se logra entender. Yo no sé qué está viviendo la iglesia de este tiempo. Yo no sé qué. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo real. Y está escrito, yo no sé qué palabra quieren seguir. Si quieren seguir la Biblia a medias o quieren seguir todo lo que Dios mandó. Porque en una parte en Apocalipsis dicen, y aquí están los salvados, los que guardaron la palabra de mi paciencia. No dice este versículo, este capítulo, dice la palabra de mi paciencia, toda la palabra. Entonces estaba allí en ese lugar, y era un lugar negro donde terminaba ese show. Yo salí luego de ahí, me despedía con amor. Porque Dios, aún como esté en Él, los ama. Yo lo sentía en mi Espíritu Santo, yo aún los amaba y quería que vieran la verdad. Quería que encontraran lo verdadero. Pero salí de allí y en ese tiempo yo conocí una pareja de jóvenes. Una pareja de jóvenes. Y la joven siempre decía, a mí me gusta cómo es él. Cuando yo iba a la iglesia, a mí me gusta cómo es él, cómo él habla. Claro, estaba lleno del Espíritu. Y esa joven de verdad andaba buscando algo que fuera real, porque ella, cuando yo iba, me contaba, yo vine a la iglesia cuando Dios me hizo sentir su presencia. Fui una vez con los jóvenes al campo, con los misioneros, y yo pensé que iban a ir a orar, a predicar, pero se fueron allá y llegué y me sorprendí en mi espíritu cuando ellos empezaron a jugar cartas, a jugar con su celular, y no estaban ni ahí con lo de Dios. Eso me lo dijo aquí realmente, no es la visión. Eso es para decirle que era una joven que yo la conocía. Y ya salió ahí en la visión. Y ella tenía su novio también, yo lo conocía. Y ellos se agradaban mucho conmigo hablando de Dios. Pero salió en la visión y llegué a un lugar y ella me saludó. Y yo le dije, hola, Dios te bendiga mucho.
Y luego estaba ahí el hijo de la cabeza de la iglesia, del que mandaba la iglesia. Y yo sabía claro que él es un hombre casado y mayor. Pero mientras conversaba yo con ella de cosas de Dios, con ellos, porque él estaba ahí, miré cómo ella empezó a coquetearle a él. Y él lo miré cómo empezó a responderle a su coqueteo. Y yo en el espíritu automáticamente les dije, perdón, Dios les bendiga, pero esto no es lo mío. Y me salí de allí. Porque ella, según tenía un novio y tenía que respetar a su novio, pero prácticamente estaba cometiendo adulterio espiritual. Porque hay una ley, pero Cristo vino a hacer más fuerte la ley. Él se vino a simplificar las cosas del cuerpo, como la comida, como ciertas cosas. Pero las cosas del corazón y del espíritu y del pecado las vino a hacer más fuerte. Porque dijo, el que mirare una mujer o un hombre para codiciarlo, fornicó, adulteró con él en su corazón. O sea, cometió un pecado. Y la ley tenías que hacer el acto mismo. Entonces Jesucristo, como Él dijo, yo no vine a pasar la ley, sino a cumplirla. ¿Y de qué manera nos da la victoria sobre la ley? Que con su sangre es capaz de borrar, no comerás esto, no comerás esto otro, porque su sangre es para tapar esas cosas. Y en Él somos libres de hacer ciertas cosas. Pero también Él vino a hacer cosas más serias, como las del corazón, como las de amar a Dios con toda nuestra mente, alma y fuerzas. Pues allí está escrito, dice, glorificad al Señor en vuestra alma, en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Y ustedes ven que la juventud, aún cristiana de hoy en día, está haciendo eso. No tienen al Espíritu Santo. Y se los voy a decir con la misma visión que les estoy contando, como el Señor me lo demostró. Entonces yo me salí de allí, de esa muchacha que conocía, que le empezó a coquetear al hijo de la cabeza de esa iglesia. Y fui y seguí caminando en ese lugar que estaba oscuro y había una luz que me permitía ver todo. Y miré cómo la iglesia iba por un camino ancho, pavimentado y ancho. Y esa es la comprensión de ese lugar. Es que muchos caminos parecen caminos de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. Y está escrito. Luego de eso yo empecé a mirar ese camino ancho y miré cómo dos jóvenes se apartaban. Se apartaban en un camino de campo, como se dice aquí en Chile, o de rancho, como se dice en otros países, para que se entienda. Y el Espíritu me tomó a ver lo que ellos iban a hacer. Me tomó en el aire y fui, llegué a ese camino. Y miré lo que ellos estaban haciendo y estaban teniendo relaciones. Y eran hijos de Dios. Era gente que va a la iglesia. Eran jóvenes de la iglesia. Y ellos estaban teniendo relaciones. Estaban fornicando, en otras palabras. Pues el mundo es del mundo. Y Dios le da arrepentimiento. Y ellos no saben. Pero hay de los que conocen y van a esas cosas. Los del mundo tienen perdón de Dios y es algo mucho menor en ellos. Pero hay de los que conocen y que han decidido seguir el camino de Dios y están en esas cosas y tienen conocimiento de la verdad. Aunque no tienen el Espíritu Santo, tienen el conocimiento de la verdad. Y el Espíritu Santo siempre les quiere decir y siempre les quiere apercibir para que se salven de esa muerte a donde van. Cosa que yo llegué allí y ellos estaban en esos asuntos. Y yo dije, estoy yo aquí, se van a avergonzar. Pero eso ahora lo entiendo en Dios. Cuando yo estaba allí parado, estaba representando su Espíritu Santo. Estaba representando cómo Dios los ve a ellos. Cómo ellos saben que Dios ve todas las cosas, porque los que van a la iglesia lo saben. Dios está viendo todas las cosas y aún así a ellos no les importó. Siguieron en sus asuntos. No estaban ni ahí que Dios los estuviera viendo o que alguien con el Espíritu Santo los estuviera viendo. No les importó nada. Siguieron en sus asuntos. Y en el Espíritu entendí claro y miré a la muchacha y al joven. Y lo miré en ella y lo miré en él. Y yo dije, ellos sentí en su espíritu que a ellos no les importaba con tal de sentir lo que estaban sintiendo, un anhelo de su carne. No les importaba si fuera ese mismo joven o esa misma muchacha. Ellos lo único que querían era ese placer.
Y aún miraba que ese espíritu solo no quería comérselo a ellos. Por él quisiera consumirme aún a mí. Pero el Espíritu Santo de Dios me protegía y a mí no me importaba eso. Más me importaba que ellos se arrepintieran para que se salvaran. Porque el tiempo es corto, mis amados. Yo no sé si la iglesia logra ver las señales que ya están cumplidas. Pues de cierto les digo que les comentaba las señales de guerra, rumores de guerra, las cuales ya se han cumplido hace muchos años y se siguen cumpliendo. ¿Para qué? Para que la iglesia logre abrir los ojos y ver que ya son los últimos tiempos, que Cristo ya viene. Pero antes de que Él venga vienen juicios terribles para que la iglesia sea limpiada, porque está sucia. Como les digo, estaban esos jóvenes allí y en el espíritu, yo como persona, como alma, el que decide en mí, yo dije, perdón Señor, permiso. Y el espíritu me hizo tomar una vara, como una varilla. Yo dije, prefiero que ellos, permiso Señor, porque prefiero darles vara para que cambien y se salgan de ese fuego eterno, porque el que es de Dios sabe lo que hay allí realmente y sabe que no se compara a dolor humano. Y yo he tenido muchos accidentes de muerte y el Señor me libró de la muerte definitiva en México, porque Él ya me había dado una visión y yo no me había dado cuenta, pero yo había seguido pasos equivocados. Ahora debo solo aferrarme a Él y dejar ser a su Espíritu Santo, no mis anhelos humanos. Tal cual dice Pablo, porque estamos en una batalla aquí en la tierra, y si tú sigues tus anhelos humanos y no dejas ser al Espíritu Santo, claramente te vas a perder, vas a ser engañados. Viene una promesa en el cielo, donde Él va a dejar ser nuestras almas lo que nosotros queramos ser, pero para estar firmes aquí en la tierra debemos dejar ser al Espíritu Santo, no nuestros anhelos. Entonces en esa visión tomé esa vara y les empecé a dar de varas. Yo no había comprendido eso en el momento claro, pero luego de recordar la visión, el Espíritu Santo me dio a entender que esa vara es esta palabra. Esa vara es esta palabra. Es como Dios les dice, arrepiéntete, no hagan estas cosas, se están yendo directo al infierno, están en contra de mi palabra santa, están en contra de mí. Porque Él es la palabra, Él es el verbo, Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Esa palabra con el Espíritu Santo te trae vida y salvación. Pero esa palabra también la puede traer el diablo, leértela e interpretártela con su espíritu para ir en contra de la justicia de Dios. Y te lo voy a explicar de esta manera. Jesucristo mismo, estando aquí en la tierra, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el verbo, siendo Él la palabra. Cuidado, mis amados, siendo Él la palabra. Satanás le sacó a Él la escritura misma y le dijo, mira, lo llevó al monte y le dijo, mira, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mira, le sacó la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el verbo, la palabra misma, Cristo, ¿cómo lo iba a engañar el diablo si Él era la palabra, si Él era el verbo? Cristo le respondió con la palabra y le dijo, salte de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es para que logren ver, porque la Biblia, lo escrito, está escrito en la Biblia y dice, ¿quién fuese que escribiese estas palabras en piedra y las escribiese en un libro? Entonces el mismo Espíritu Santo pidió eso. Pero esa escritura es tinta y papel aún. Sin el Espíritu Santo nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Hay muchos ocupando esa misma escritura. Andan con una Biblia muy grande para que todos se dejen engañar y les crean. Pero no tienen la interpretación de Dios. Por eso dice que vendrán muchos engañadores en el último tiempo y harán muchas señales. Y si fuese posible van a engañar aún a los escogidos. Y tal cual dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sus ovejas saben que el camino no es fácil. Y sus ovejas saben que cuando les hablan de justicia y escuchan palabra de justicia, llega a su corazón. Y aquí yo no vine a pedir dinero ni nada. Yo vengo a anunciarles la palabra que Dios me dio. Yo les vengo a anunciar que no estén buscando a hombre ni a escritura humana. Que no estén buscando a hombre ni a una iglesia. Porque yo veo mucha gente que anda diciendo yo no sé cuál iglesia es la verdadera. Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Te dormiste en cuenta? No. Yo pensaba que era él. Oiga, ore por mí, por favor, me duele la rodilla.
Dios lo sana hoy, confíe y recíbalo. Dios Sí. lo va a sanar. Ya, gracias. Desde el cielo, levante sus manos. Dios lo va a sanar. Gracias. Créalo. Dios es real y está aquí. Así Dios es, lo va a sanar. y yo creo en él, Ya. porque yo voy a la iglesia igual los días domingos. Dedique su vida más a Dios. Dios le Voy- quita todos sus dolores. Sí, y estuve enfermo de unas operaciones, 2 operaciones, y le dije en la oración que me demostrara cómo era. Me demostró hasta la Santa Paola, allá, en la clínica donde estuve. Y salí. No se preocupe. Pues, ¿ve? Que tenga muy buen día. Dios lo sana. Amén. Afírmese en Él, ¿no? Entonces, mis amados, decirles que muchos engañadores vendrán y utilizarán la misma escritura y ese mismo libro, pero vendrán con otro espíritu. Un espíritu que no es santo, que no te va a guiar a justicia. Escucha esta misma predicación que están haciendo muchos hoy en día, que solo lo de adentro importa y que no importa cómo estés por fuera. Mas yo te recurro a la misma palabra y digo: santificad al Señor en vuestra alma, en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. El mismo Señor Jesucristo dijo: limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera también sea limpio. Entonces, pónganse a escudriñar, busquen a Cristo, vayan a Él, búsquenlo ustedes mismos, no vayan tras hombres, porque se van a perder. Este es el tiempo. La palabra te dice: detente en los caminos y pregunta por las sendas antiguas y sigue el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese descanso no es un mito, no es un cuento, porque muchos en las iglesias te leen esto mismo, pero te dicen: sigue adelante con fe, no te preocupes, esas enfermedades son pruebas, y ya estás muriendo con las enfermedades y estás muriendo con los problemas. Han pasado muchos años y sigues igual. El descanso de Cristo es real. Cuando su Espíritu Santo va a llegar a ti, Él te va a liberar realmente de esos problemas. Él va a solucionar esos problemas. Él te va a liberar de esos problemas y esas enfermedades. Dios tiene poder para sanar. Yo no sé si la iglesia lo está creyendo hoy en día. Dicen que sí, tal cual dice la Escritura: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor siempre a la iglesia le ha pedido su corazón. Aún en el Antiguo Testamento, yo no sé qué quieren ver. Pues en partes te dice: circuncidad el prepucio de tu corazón. La circuncisión significa un pacto, pero Él ya no hablaba de un pacto hecho en carne. Para los que saben lo que es la circuncisión es un pacto con Israel, con Abraham, con Israel, que era cortarse el prepucio de su parte masculina, el hombre. Entonces el Señor le pedía en la misma palabra y le decía: circuncida el prepucio de tu corazón. Hablaba del corazón de las personas, porque Él siempre ha pedido obediencia, y la obediencia es buena, su palabra es buena. Imagínense el mundo realmente le creyera a Dios, realmente amara a sus hermanos, realmente amara a su prójimo, realmente el que tuviera más le diera al necesitado, realmente hiciera justicia, realmente se espantara de cometer pecado, adulterio y fornicación, realmente se casara en Dios, realmente le tuviera miedo al adulterio y a la fornicación y supieran que los guía a la muerte directa. Todo sería diferente, todo sería correcto. Pero el espíritu que hay en el mundo, y lo describe la Biblia, el espíritu que está en los aires es Satanás. Él está trabajando por medio de nosotros sin Cristo, porque todo el que es sin Cristo es en contra de Él. Como le dije, el que no es conmigo es en contra de mí. El que conmigo no recoge desparrama. Y eso están haciendo las falsas religiones de hoy en día. Aunque no digo que sus siervos que están ahí de verdad quieran seguir a Cristo. No digo que los que siguen a esas personas engañadoras de verdad quieran arrepentirse. Pero ellos le están poniendo venda en sus ojos. No quieren que encuentren el camino de la verdad y de la justicia. Por eso te llamo a ti hoy en día: busca a Cristo, busca a Dios, hace lo que dice la Biblia. Pues Dios le prometió a Josué, le dijo: mira, yo estaré contigo en todo lo que tú hagas. No te dejaré en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder hacer frente. Muchos reciben eso, piensan porque son llamados ya está todo hecho.
Y se quedan ahí sentados, empiezan a recibir dinero, empiezan a querer tener autos, grandes casas, grandes mansiones, a crecer su congregación y su iglesia, a hacerse dinero y riquezas aquí en la tierra, porque Dios los llamó, pero nunca se esforzaron. Porque la promesa para Josué dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Pero tú, esfuérzate y sé valiente. Yo no sé cómo hay cristianos que tú les hablas de predicación y piensan que están bien en el Espíritu, que tienen el Espíritu Santo de Dios, el cual te da fuerza, poder y palabra, que tú le dices que hay que ir a predicar y dicen: es que yo no me nace, no quiero, tengo vergüenza. En tu carne tienes y yo en mi carne también tengo. Pero uno tiene que dejarse al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Si no tenemos el Espíritu Santo, hay que tener cuidado. ¿Qué espíritu está en nosotros? Porque hay un espíritu que nos hace creer que estamos bien, que nos hace creer que somos de Dios, que Él nos hace creer eso para que nosotros estemos a sí mismos, ojalá hasta el día de nuestra muerte, y en el día de nuestra muerte sepamos que no estábamos bien en los caminos de Dios, que no estábamos yendo por ese camino angosto y que ya es tarde. Por eso ese espíritu no te quiere decir: yo soy directo el diablo, o yo quiero directo ese pecado, sino que él te mantiene ahí, te mantiene con aflicciones, pero no tanto, te mantiene con problemas, pero no tanto, te mantiene con enfermedades, pero no tanto, para que tú no despiertes. Pero clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Todo lo de Dios se recibe. Cristo ya sanó nuestras enfermedades. La misma Escritura te dice que Él en la cruz se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo nuestro mal. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya venció al mundo en la cruz. Pero la iglesia no tiene el poder para recibir eso. El Señor ya lo hizo. Satanás vino a matar, robar y destruir. Y logró hacer eso con la iglesia. Le robó la fe, le robó el Espíritu Santo, le robó la fuerza, le robó todo. Le robó sanidades, milagros, fuego del Espíritu Santo. Y yo les voy a comprobar, porque el Señor en la visión a mí me mostró esa iglesia que estaba mal. Me mostró esa iglesia que estaba mal, que sus jóvenes estaban haciendo cosas que no corresponden. Pero en esa misma iglesia mi madre me llevaba cuando yo era pequeño, cuando ni me importaba del evangelio, y aún en mi juventud no me importó, pero ella me llevó porque yo era pequeño y tenía que ir. Pero yo esto lo vi con mis propios ojos, para decirles que algunas iglesias son llamadas por Dios, pero hoy en día han seguido el camino del error, y Dios les está avisando porque Él los ama y no los quiere perder. Esa iglesia yo fui, eso fue aquí, vivido. Yo era niño y vi cómo mi mamá era tomada por el Espíritu Santo y ella empezó a danzar. Era en un segundo piso y yo no me explicaba ella cómo con los ojos cerrados llegaba danzando a las orillas del balcón, a las orillas de la escalera, y no caía. Yo decía: se va a caer, pero no caía. ¿Por qué? Porque yo no comprendía que era algo del Espíritu Santo, y eso está todo controlado por Él. Nadie le va a pasar nada en el Espíritu Santo. Pero lo que yo vi ahí fue eso, tuve miedo, pero cuando salimos y terminó esa congregación ahí, donde estaba la iglesia de Dios, los siervos, y fue una vigilia, media vigilia, ella me dijo: hijo, mira mis piernas. Y sus piernas yo siempre las veía llenas de venas que explotaban hacia afuera y salía sangre. Y yo le miré sus piernas y estaban lisas, lisísimas, como piel, suave. Y ella me dijo: mira, hijo, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Y yo me sorprendí, aún siendo un niño me sorprendí. Yo dije: es verdad, sí. Yo no puedo negar cómo estaba antes y cómo está ahora. Y esa iglesia es la que el Señor me mostró en la visión, que estaba ahora en error. Yo cuando la niña la vi, y era una iglesia llena del fuego y del Espíritu Santo. Ocurrían milagros y sanidades. Estaba llena de profecía. Pero el que vino a matar, robar, destruir y engañar, hizo su trabajo muy grande. Porque ahora, cuando yo recibí el Espíritu Santo, hace años atrás Él me dio esa visión. Y Él me dijo que ahora venga a anunciar este juicio que viene para la casa de Dios, para los hijos. Que viene desastre natural, así como Él anunció el terremoto un año antes, el del 2010. Bastantes años han pasado de su misericordia.
Viene desastre natural y luego guerra a este país a causa de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dice que me entregó la visión hace bastantes años atrás. Pero esta visión hoy en día ha empeorado. Esta visión hoy en día ha empeorado, me dice él. Que ahora están peor en sus caminos, no han mejorado. Y por cuanto viene desastre natural y luego guerra. ¿Y por qué me demostró él también claro? Que esto viene para sus hijos, para la iglesia y para cumplir su palabra. Para cumplir su palabra. Porque su palabra está escrito y dice, el juicio comienza por la casa, comienza por los hijos, comienza por los que se dicen cristianos. Y dice, el justo con dificultad se salva, para que vean que la palabra de Dios se cumple, más en este último tiempo. ¿Qué le queda al impío y al pecador? Si el justo con dificultad se salva. El Señor me mostró en esa misma visión, donde yo vi el desastre natural. Me mostró bolsas de basura industriales, no como las de casa, aún las más grandes, eran industriales. Eran bolsas donde yo caía 3, 4 veces dentro, estirado, llenas de ropa. El Espíritu Santo me dio a comprender claro que esas ropas son vestimentas de los hijos de Dios, de siervos que han recibido el Espíritu Santo, que han tenido una relación con Dios, pero hoy en día ya no están así. Ya no están así. Y una persona ahí en la visión me dijo, no, eso ya no sirve para nada. Lo cual yo al verlo simplemente me di cuenta. Lo más pena que me da en el espíritu, que yo ahí vi ropa de adultos, de jóvenes y de niños. De niños. Y el Espíritu Santo me dijo claro. Me dijo, todo eso fue desechado. Todo eso fue desechado. Santo Dios. Todo eso fue desechado. Viene mucha mortandad a la iglesia, mis amados, acerca de esos juicios. Por eso el Señor está dando este mensaje a tiempo. Esto es amor de Dios. Esto no es para que tengan miedo. Esto es para que lo busquen. Esto es para que se salven a tiempo. Para que no desechen esta palabra. Para que cuando todo esto venga, ustedes ya sepan que venía. Y sepan que el Señor lo anunció. Porque muchos interpretan la palabra a su manera. De los niños es el reino de los cielos, y está escrito, pero niños santos. Y dice, el que no se hace como niño, le habla a los grandes, el que no se hace como niño, no podrá ver el reino de Dios. Y un niño es santo. Un niño real es santo, no un niño de estos últimos tiempos. Un niño real es santo. Él anda pensando en jugar, él anda pensando en compartir con los demás. Él incluso en un buen corazón de niño, cuando ve que él tiene más y el otro niño está llorando y no tiene, un niño real se lo va a dar. Y los grandes tenemos incluso que ser como niños así, en el espíritu, para poder ver el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y en otra parte te demanda, dice, si no os hacéis como niños, no podréis ver el reino de los cielos. Habla de santidad, porque el Espíritu Santo es como un niño. Es santo, no está preocupado del adulterio, fornicación, mentira, pleito. Mas tú ve la generación de este tiempo, de estos últimos tiempos, y vas a ver niños, y si buscas en el internet vas a ver bebés que sus padres le han transmitido tanta maldad en el espíritu y en las caricaturas y en lo que ellos ven, que los bebés se ponen con otro bebé a darse besos con pasión, con espíritu de pasión. Que los niños están hablando cosas sexuales, porque Satanás se ha hecho tan grande y poderoso en estos últimos tiempos, porque nosotros, en vez de entregarle nuestro corazón a Cristo y que esté lleno de hijos de Dios predicando por todos lados la verdad y el amor de Dios, y la humanidad escape al final que viene terrible, Él ha engañado a toda la humanidad. Y eso se cumple porque está escrito. Dice Satanás, la serpiente antigua, también llamada diablo, que engaña al mundo entero. Y él está por los medios, por la televisión, por el internet, metiendo series con pleito, con destrucción, con cosas fantasiosas. Más te digo que todo eso se está metiendo en ti y en el corazón de tus hijos. Y ese espíritu que está allí es de él. Y ese espíritu que está allí es el que hace que hoy día haya tanto ladrón, tanto mentiroso, tanto fornicario, tanto adulterio en el mundo.
Yo no sé cómo algunos todavía piensan, dicen, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, tanto asesinato y tanta guerra? Yo les digo, Dios los ama y si su espíritu, y si siguieran su espíritu, su santidad y sus leyes, todo sería diferente. Pero aquí abajo hay un engañador que les mete el mal en su corazón desde pequeños. Y esos jóvenes cuando son grandes, luego tienen una aflicción, tienen una necesidad, porque Él mismo ordena que haga eso, pobreza acá abajo, que haya lugares siempre con pobreza, con necesidad, y que nunca logren tener un lugar donde tengan todo lo que necesitan y puedan estar tranquilos para alabar a Dios, tiempo para orar, nunca. Esos jóvenes, cuando tienen necesidad y hambre, ellos vieron en una película o en algún lugar donde se metían a robar y lograban tener lo que querían. ¿Qué creen que van a hacer cuando grande? Eso ya se metió en su corazón. El diablo ya se metió en su corazón. Esto es real, mis amados. Esto es del Espíritu. Entonces el mundo no debe tener esa pregunta de decir, ¿por qué el mundo está como está si Dios es amor? Dios es amor, mis amados. Dios es amor, pero el mundo no está siguiendo a Dios. El mundo no le está entregando su corazón a Dios. El pueblo de Dios, aún los que se dicen de la iglesia de Dios, aún ellos no están cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estuviera cumpliendo eso, tendría a Dios en primer lugar. Y tendría a mi prójimo un amor como a mí mismo. Y si yo estoy bien con Dios, diría yo ya estoy salvo. No importa si yo muero haciendo la voluntad de Dios ahora. Pero ellos necesitan saber esta verdad. Ellos necesitan saber esta verdad. Y no me importa si no me dan ofrenda, porque muchos solo están esperando la ofrenda, los bienes. No me importa si no me dan ofrenda, no me importa si no me dan nada, no me importa. Yo quiero que ellos sepan, yo quiero que ellos busquen y se salven. E incluso, yo no sé cómo están preocupados tanto de diezmos y de cosas así en las iglesias. Ni aun Pablo, siendo el que empezó todo esto, pidió nada obligatorio a la iglesia. No pidió nada a la iglesia obligatorio. A la iglesia me refiero a los que lo seguían, a los que creían en Dios. A ti, si tú te cambias hoy en día, eres parte de la iglesia de Dios y del cuerpo de Cristo. No les pidió nada a ellos. Todo lo que ellos le quisieron dar eran porque sabían que Pablo andaba en la predicación, que andaba desnudo, que lo habían golpeado por amor a las almas. Por amor a las almas y porque sabía que ellos necesitaban saber esta verdad. Él andaba esforzándose en el Evangelio. Y los que sabían eso en la iglesia les mandaban comida y todo lo que necesitaba para su sustento. Y él lo recibía y dice en la palabra, sacrificio acepto, ofrenda agradable a Dios. Quiere decir que ellos lo daban sin interés. Más hoy día en las iglesias te andan diciendo, dale al Señor hasta que te duela. Oye, ahí hay un mal espíritu. Tú no puedes darle a Dios y que te duela. Tú no puedes darle a Dios y que te duela. Tú tienes que darle a Dios y que no te duela. Dale con tranquilidad. Y no estés esperando tu bendición porque vas a ser bendecido de verdad. Pero si a ti te meten en el espíritu, dale a Dios hasta que te duela. Te va a doler. Dios no quiere sentir que tu corazón tenga tanto amor por este mundo y sus cosas más que a Él. No tiene que dolerte. Yo no sé por qué te exigen el diezmo. La ofrenda puede ser. Tú ofrendas, y si esa iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, sus líderes estuvieran llenos del Espíritu Santo, estarían trabajando en la obra, y Dios les va a dar. Dios va a tocar los corazones, y ellos van a ver el esfuerzo de sus líderes, y aún ellos se van a esforzar, y aún la iglesia va a tener tanto que le va a poder dar hasta los necesitados. Porque la iglesia de ese tiempo no tenía la ofrenda para comprarse casas, grandes carros, para hacerse más grande en poder. Dice que la iglesia en ese tiempo se repartía y nadie tenía necesidad. Le daban, al que necesitaba más, le daban más. Al que ya tenía, no era necesario. Pero ninguno tenía necesidad. Más hoy en día tapan al pueblo con falsas esperanzas, diciéndole paz, esos son pruebas. Y así se mantienen hasta el día de hoy. Dios no quiere enfermos.
Dios no quiere débiles. Dios no quiere gente mal. Cuando está su espíritu, la gente se sana. La gente tiene fuerza. Vive tranquilo. Ellos le creen a Dios por fe. Saben que Dios ya los sanó. Saben que Dios ya solucionó sus problemas. Y si viene un problema, me postro de rodillas y le digo: Padre, tú prometiste llevar mis cargas, ahí te las dejo. Y yo me voy feliz. Y sé que Dios ya lo solucionó. Pero lo tapan con palabras de paz. Paz, Dios está contigo. No te preocupes. Pero siguen estando mal. Y lo único que le dicen es que les den más y más. Pero no les dan la verdadera palabra. Están dando interpretación de hombre. Una interpretación que lo hacen para sacar ganancias. Para que ustedes se desprendan sus bolsillos. Y dice en la Biblia, dice: ay, que muchos se apartaron, haciendo negocio de la piedad, haciendo ganancia de la piedad. Yo no sé qué estamos viviendo hoy en día, mis amados. Yo a lo único que los invito a que busquen a Jesucristo en lo personal, que ustedes mismos lo encuentren. El que no tiene el Espíritu Santo no va a poder entrar. Con eso se los digo todo. Con eso se los digo todo. No se dejen engañar por hombres, por doctrinas puestas de hombres. El Señor, cuando dijo aquí: yo dejo a mi iglesia, dejo a mi iglesia, una iglesia espiritual. No dijo: dejo la adventista, la metodista, la pentecostal, católica, romana y no sé cuánto más. Dejo a mi iglesia. Y la iglesia católica, por ejemplo, se dice llamar que es la única y verdadera. Más le digo que en Apocalipsis dice claro: los 7 candeleros que estaban en la presencia de Dios, las cuales son las 7 iglesias enviadas, los 7 espíritus de Dios, los cuales son los espíritus de las 7 iglesias esparcidas por el mundo entero. O sea, en cada país, en cada lugar hay una iglesia de Dios. Pero esa iglesia son sus hijos, los que de verdad tienen el Espíritu Santo. También te quieren retener ahí siempre diciéndote: si tú te sales de aquí estás perdido, estás en el infierno. Pero no, mis amados. Les voy a decir que no son apóstatas los que se salen a trabajarle a Dios, a tener una relación con Él y a estar directo con Dios. Porque si ven que esa iglesia no les está llenando su corazón, no les está dando paz, no les está sanando las enfermedades, y no tengan la fe en esa iglesia, tengan la fe en Cristo y ahí van a ser sanados. Tengan la fe en Cristo y no en esa doctrina o en ese lugar, ni en ese hombre. Si ven que todas estas señales se están dando ahí, tú puedes buscar a Dios, seguir su guía, y cuando ya le tengas, si el Señor te manda ahí, ve ahí, predica allí a los que están allí, aunque sea en privado, aunque sea con uno, pero haz lo que Dios te guíe. Pero entonces todos eran apóstatas o todos se iban de la iglesia, cuando en el pasado Samuel y otros profetas el Señor los sacaba del pueblo, de los altares, y los llevaba a irse solos a un lugar, porque ese pueblo ya no los escuchaba. Y si se quedaban allí iban a terminar muertos igual que ellos. Jeremías también, cuando lo llamó, tuvo que sacarlo de allí para que él pudiera tener comunión verdadera con Dios, para que él de verdad pudiera dedicarse a oración, a escuchar la palabra, a vivir la palabra de Él. No se dejen engañar, no se dejen atrapar. Hay muchas cosas que son solo doctrina de hombre y no son la escritura y la verdadera escritura que el Señor dejó, y la verdadera escritura interpretada con su Espíritu Santo, no con espíritu de hombre. Todo esto viene. Es bueno que entre esta palabra a sus corazones, y aunque todos no comiencen hoy, aunque es mejor es que comenzaran hoy a buscar de Dios personalmente, aun cuando venga este día de la aflicción que viene pronto, donde viene desastre natural y luego guerra, ustedes van a tener a quien clamar. Ustedes van a tener esa semilla en su corazón a quien clamar. Van a ver que lo que se les dijo fue real y que está pasando. Y en ese día
En ese día, a lo mejor Dios los va a salvar de esa calamidad. Y en ese día Dios los va a apartar para su pueblo y su iglesia. Porque se vienen cosas grandes, mis amados. Ciertamente Jesucristo ya viene. Porque cuando pasen todas estas señales de guerras, rumores de guerra, hambres, falsos profetas, vendrán muchos en mi nombre, lo cual ya pasó. Dice que de cierto les digo que no pasará esa generación. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí hay señales muy certeras en la Escritura. Dice que no pasará esa generación. Hace muchos años ya se está viendo esto. Una generación humana no dura de 40 a 70 años. Una generación humana es un grupo de personas que nacen en fechas parecidas y en años semejantes. Entonces no van a pasar mucho tiempo como se lo espera la iglesia para la venida de Cristo. El Señor ya viene, pero antes de eso la casa tiene que ser limpiada. Y el juicio comienza por los hijos, tal cual está escrito. Y si el justo con dificultad se salva, o sea, el que se llama justo, el que se cree de Dios con dificultad se salva, ¿qué le queda al impío y al pecador? El Señor ama a todos. Le está dando esta palabra para todos, para su iglesia y aún para los que no son. Esta palabra es para todos. Y esta palabra es gratis. Y esta palabra va a tu corazón. Es para que tú te salves. Y procede del cielo. Y esto te abre tus sentidos, para que tú no te dejes engañar por falsas doctrinas puestas por hombres. Jesucristo te ama. Él quiere llegar a tu corazón. Él quiere que tú lo dejes entrar. Él quiere que tú le digas: Cristo, yo te necesito, yo te dejo entrar, haz tú como quieras con mi vida. Tú eres fiel y no me vas a dejar. Eso quiere Él. No quiere tu dinero. Él quiere que tú le entregues tu corazón primero. Y una vez que tengas tu corazón, no va a venir Satanás a venir a robarte en tu bolsillo. Porque prácticamente Satanás está robando en tu bolsillo, si es que estás entregando mucho dinero a esos lugares. Tú cuando ya lo tengas a Él, Él mismo te va a decir. Él mismo te va a decir por el Espíritu Santo: mira, yo te he dado tanto, te he bendecido en esto, dale tanto a mi siervo. Mi siervo vino hoy, dale tanto a él. Él necesita. Eso es un ejemplo. Yo actualmente no tengo necesidad, gracias a Dios. Y aún todos mis gastos, Él me los da de una forma u otra. Aunque yo haya abandonado muchas cosas, mis amados. Yo no sé cómo muchos tienen tanto amor al dinero, a sus trabajos, a sus grandes ganancias. Están prefiriendo la comodidad del mundo. Están prefiriendo el camino del mundo y no a Dios. Yo les puedo decir que cuando estuve en México fui gerente de una empresa y tenía un sueldo muy bueno. Yo les puedo decir que aun cuando estaba medio cegato por seguir mi anhelo y Dios me libró de la muerte, en un accidente yo caí de una altura de ese edificio municipal abajo al cemento. Y yo no comprendí una visión que Él me había dado de que yo me perdía. Y esa visión claro decía: oiga, dice el alcalde que se tiene permiso para estar aquí en la vía pública. Por lo que yo sé, mientras yo no hago destrozo o algo con la vía pública, es como un derecho a la expresión. O sea, en las leyes del mundo, yo lo sé eso. Entonces, porque si no, ya me va a quedar dinero. Bien, yo siempre doy una hora más, ¿no? Sí. Pero es que esto yo lo tengo que anunciar. Sí. Dios lo bendiga y que esté. Yo creo que en un rato más me voy, a veces me demoro más porque me vienen a hablar. Bueno, mis amados, espero les sirva. Yo cumplo en traerle las palabras de Dios. Yo cumplo en traer el mensaje de Dios. Pero como le digo, he pasado muchas pruebas grandes. Yo con mis conocimientos, incluso cuando llegué a Chile, tuve trabajo en minería. Y podía seguir en mis contactos, ganando más de 1 millón mensual. Pero no me interesa eso. No interesan las cosas de la tierra. Lo importante son los caminos de Dios, y no nos va a faltar. Pero eso hay que creerlo en verdad. Hay que tener su Espíritu Santo para vencer sobre la duda de Satanás y del mundo. Dios los bendiga, mis amados. Este mensaje es de parte del Espíritu Santo. Esto es de parte de Dios. Esto no procede de la tierra, de sus ganancias y para llegar a su bolsillo. Esto procede para llegar a tu corazón. Esto procede para salvarte. Esto procede para vuestro bien. Dios los bendiga, mis amados. Espero les sirva.
Espero el Señor haga su voluntad en sus vidas. La voluntad de Dios es que se salven. La voluntad de Dios es que lo busquen personalmente. Esto es personal. No le dejen a hombres ni a instituciones que busquen su salvación, porque la salvación eterna es todo. Este cuerpo va a quedar, este cuerpo va a acabar. Más de 100 años no les va a durar. Dios los bendiga, mis amados. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. La profecía para este tiempo que el Señor me trajo con grandes ansias de entregar, y Él me dio este espíritu para hacerlo, porque yo no me hubiera atrevido a hacer esto. Se los digo con sincero corazón. La palabra que Él me dio que entregar en este tiempo, que es de pronto cumplimiento. La casa está sucia, la iglesia está sucia, la novia está sucia, sus manchas están muy adentro de ellas, y el proceso de limpieza es doloroso. Dolor y muerte viene a la casa, a la iglesia, y el proceso de limpieza es doloroso. Viene desastre natural a este país y luego guerra. Los juicios para el resto del mundo, el Señor tiene su gente anunciándola. Y yo aún he visto, sé que esto es para el mundo entero, pero aquí son estas cosas. Es bueno que esto quede en sus corazones, para que aquel día, cuando ustedes vean que esto se cumple, clamen a Él. Y espero que antes empiecen a buscar de Él, para que ese día no sufran nada. Él va a guardar a los suyos, y yo también lo vi. Yo confío en Él y no tengo miedo de esto. Al contrario, le agradezco, porque va a acabar tanto dolor y sufrimiento, porque Él ya viene. Pero tengo que cumplir, tengo que trabajar. Yo no sé qué está haciendo la iglesia. Si nadie viene, si nadie predica, si nadie dice la palabra de Dios, ¿quién va a ir a Dios? ¿Quién va a creer en Él? ¿Cómo creerán si nadie les dijere? Dios los bendiga. Hay que vivir la palabra, mis amados. Hay que escudriñar la palabra y en oración pedirle a Dios discernimiento para entenderla bien, no como los hombres te dicen. Él ya viene, Jesucristo los ama, y a Dios sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén. Y gloria a Dios.